Muy bien, vamos a comenzar entonces con este segundo mensaje. Yo creo que todos aquí, tanto varones como damas y señoritas, alguna vez en sus casas han tenido la oportunidad de realizar algún trabajo doméstico en casa. Aquí tengo conmigo un martillo, tengo un clavo y tengo un pedazo de madera. Yo creo que aquí todos hemos clavado alguna vez un clavo, ¿no? Creo que todos hemos hecho ese experimento. Y lo voy a hacer en este momento. ¿Sí se ve bien? Sí. Voy a hacer más acá, para que se note bien. ¿Se han golpeado en un dedo alguna vez con un martillo? Ahora casi me golpeé, ¿no? Pero no me resultó. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. ¿Qué pasa cuando estamos nosotros trabajando y estamos aquí con el dedo y algunas veces erramos al clavo y nos presionamos un dedo fuertemente? ¿Qué sucede? Podemos gritar, lanzamos lejos el martillo y nos quedamos sobando el dedo porque nos dolió mucho, ¿no? Quizás vamos a cerrar los ojos y vamos entre dientes a decir una cosa no muy positiva y nos vamos a quedar con ese dolor ahí en ese rato. Quizás nos vamos a enojar con la madera porque no es suficientemente densa o porque el clavo se movió y nos golpeamos, culpa de la madera o del clavo o del martillo, o incluso vamos a culpar al que nos vendió el martillo en la tlapalería y le vamos a decir, mira el martillo que me vendiste, y lo vamos a amenazar, lo vamos a demandar porque nos vendió un elemento erróneo o mal funcional. El dolor. ¿Cómo funciona el dolor en el cuerpo humano? Los receptores del dolor liberan neurotransmisores. Cuando nosotros nos golpeamos el dedo, aquí hay neurotransmisores y son liberados y viajan rápidamente por los nervios hasta la médula espinal y luego viaja al cerebro. El cerebro recibe y procesa los mensajes, evalúa la situación y decide qué hacer. Luego el cerebro envía mensajes de vuelta a la zona donde está la señal para que reaccione. Además, si hay una lesión, inmediatamente el cerebro da la instrucción de lanzar analgésicos naturales conocidos como endorfinas, o también le puede decir al sistema inmunitario que comience a curar la lesión. Según las últimas investigaciones, esta reacción tarda solo 200 milisegundos. Eso es lo que tarda en la señal del dolor al cerebro y volver. Es algo demasiado rápido, imperceptible para cada uno de nosotros. El sistema de dolor, o lo que nosotros tenemos como cómo funciona el dolor en nuestro cuerpo, es un sistema de defensa que todos tenemos y que nos hace reaccionar de manera inmediata frente al dolor. Es muy parecido a lo que ocurre en la vida diaria con relación a las relaciones interpersonales cuando alguien nos provoca un dolor. Cuando alguien nos provoca un dolor. ¿Debemos reaccionar instintivamente? ¿O debemos bien analizar nuestra naturaleza para moldearla por sobre las emociones y buscar el ejemplo de Cristo? Me gustaría que hoy día analicemos la reacción humana frente a los conflictos que provocan dolor. Y vamos a ver cómo superarlos exitosamente a la luz del ejemplo de Jesucristo en la palabra de Dios. El título de hoy es Nuestra reacción al dolor. Nuestra reacción al dolor. Acompáñenme a Mateo 7, vamos a ver varias escrituras el día de hoy, así que les pido que vayamos rápido a cada una de ellas.
Es un poco más de lo que acostumbro a tener. Tenemos Mateo capítulo 7 y versículo 3 al 5. Es una imagen bastante común que nos dice sobre esto de la viga, ¿no? Mateo 7, del 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La mayoría de las veces, cuando ocurre un conflicto entre dos partes, se reacciona casi de manera inmediata, refugiándose, por un lado, en la inacción individual de la parte de uno, y por el otro lado, la exigencia sobre el otro que es el culpable y que esta persona enmiende su error. Esa es la reacción rápida que ocurre frente a un conflicto entre dos partes. La supuesta objetividad se torna inmediatamente en ese momento algo subjetivo, se transforma. Y esto funciona como catalizador para el dolor del asunto que puede infringir en este conflicto. Duele más cuando tomamos esa actitud frente a un conflicto. Y se torna menos objetivo la visión de la persona que está en este conflicto, culpando al otro y excusando a la otra persona. Habíamos puesto aquí lo del martillo, ¿no? Cuando nosotros fallamos en el golpe del martillo y nos golpeamos el dedo fuertemente, ¿qué es lo que hacemos? La culpa la tienen los otros. La tiene el clavo, la tiene el martillo, la tiene la madera, la tiene la esposa que me pasó el martillo, la tiene la mosca que anduvo volando, la mariposa o el vendedor. Cualquier persona menos uno. Esa es la reacción natural de cada uno de nosotros. Es como si todo nuestro alrededor se pusiera de acuerdo para que justamente yo me golpeara en este dedo en este momento. Como que todo el universo se puso de acuerdo para que yo me golpeara en ese momento, ¿no? Esa es la posición de víctima. Víctima. Esta posición de víctima es mucho más común de lo que imaginamos. Porque hace así vivir al individuo, le hace mirar que todos los problemas que sufre son culpa de alguien más, son culpa del otro, no de uno. La persona está muy bien, yo no hice nada, es el otro el que debe realizar algo. Hay un famoso comentarista conservador estadounidense que se llama Dennis Prager, y tiene un libro llamado La felicidad es un problema serio. Este libro es del año 99 y entrega 5 razones por las cuales ver la vida como víctima es tan común en la sociedad. Número 1. Frente a un problema es mucho más fácil culpar al otro que enfrentarse a la vida y a uno mismo. Es más fácil. Número 2. Las víctimas despiertan compasión. O sea, uno ve a una víctima que está muy mal, despierta la compasión por el otro. Número 3, es más fácil no tomar las riendas de su vida, la inacción, es decir, no hacer mucho y culpar a los otros. 4, la autocompasión es adictiva. La autocompasión es adictiva. Y número 5, es difícil madurar. Es difícil madurar. En esta situación puede resultar todavía más agraviante por parte del victimario cuando la persona, que es la víctima, se concentra obsesivamente en la ofensa del otro. Esto puede alimentar una enceguecedora ira que la hace ofender con arrebatos e insultos innecesarios. Acompáñame a Proverbios 25. En Proverbios hay muchos pasajes que nos hablan de este tema, de cómo reaccionar, de cómo
bien reaccionar frente a la ofensa o al dolor o frente a una persona que no trae paz. Proverbios capítulo 25 y versículo 23. Dice así. Proverbios capítulo 25, versículo 23. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. ¿Cómo entendemos esto? Yo me valgo aquí de un par de versiones de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia, el lenguaje sencillo, dice: el viento del norte hace llover, y las malas lenguas hacen enojar. La versión Palabra de Dios para Todos, que es la que me gusta más, dice: el viento que sopla del norte trae la lluvia, ¿no? Está norteando. Y luego dice: el chisme trae la furia. El chisme trae la furia. Si nos golpeamos el dedo con el martillo, lo que sucede es que podemos reaccionar instintivamente canalizando ese dolor hacia los otros, culpándolos a ellos por nuestro dolor. Y todavía peor, estas son reacciones que ocurren a menudo y se puede agravar cuando reunimos a gente para que escuche nuestro dolor. Cuando reunimos a gente para que escuche nuestro dolor. Proverbios 18, 17. Proverbios capítulo 18, versículo 17. Acá hay un principio muy interesante, hablando del balance, del equilibrio, del justo juicio que Dios quiere que todos tengamos. Proverbios 18, versículo 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. O sea, ¿quién va primero con su defensa? Alguien que parece muy justo. Puede ser tal vez la víctima que viene a hablar esto, ¿no? El dolor que provoca una ofensa golpea los sentimientos de cada uno de nosotros. Algunos más, algunos menos. Personas que tienen la capacidad de no ofenderse. Pero a nivel general, la reacción es una reacción primeramente emocional. Porque golpea, porque daña esa parte que nosotros también somos seres emocionales. Entonces, en esa situación, en esa ofensa, en esa sensación de dolor, se busca qué hacer, cómo desahogarse, a quién contarle el problema. Y la verdad, no está nada mal hablar con una persona de confianza y decirle: mira, estoy triste, me pasa esto. Buscando objetividad para escuchar un buen consejo. Pero hay una línea muy delgada entre lo que acabo de mencionar a cuando la persona extiende ese conflicto y comienza a contar su historia con todos los que quieren escucharla. Ahí es un poco diferente. Por un lado, no está bien por aquellos que quieren escuchar todo esto. Cuéntame, a ver qué te pasó, cuéntame. Porque esto es una información que estropea la reputación del otro hermano. A ver, cuéntame qué tan mal te hizo esta persona. Quiero saber. Y luego va al otro, y luego va al otro, y luego va al otro. Esto, repito, es muy diferente a buscar la objetividad con un buen amigo que sea maduro espiritualmente. Proverbios 25, 23 leímos: el chisme trae furia. El chisme trae furia. Esto es disgregar la amargura entre los otros. El chisme está asociado a la furia, está hablando a la amargura aquí también entre las personas. Esto, mis hermanos, no es justicia. Esto es venganza. Hay una confusión entre una cosa y otra.
tomar esa autoridad de hacer su propia venganza, infligiendo dolor o ensuciando reputación de los otros? La Escritura nos dice no pagar a nadie mal por mal. Nos dice que seamos pacíficos con todos en lo posible. Nos dice que no nos venguemos porque la venganza ¿de quién es? Es de Dios. Nos dice que le demos de comer y beber a nuestros enemigos. Nos dice que venzamos el mal con el bien. Esto está en Romanos 12, 17 al 21. Y al final nos dice, así amontonaremos ascuas de fuego en la cabeza de quienes nos hacen mal, haciendo el bien a la gente que nos hace mal. Cuando hay malos entendidos, hay dolor. Claro que hay dolor. No nos podemos ser como que no pasa nada. Hay dolor. Claro está. Aquí es donde debemos ejercer el dominio propio. El dominio propio es un fruto, es una característica del fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22 al 23. Y todavía más explícito lo podemos ver en Efesios, porque repetimos, el dolor, cuando hay malos entendidos, es algo normal. Pero nosotros estamos desarrollando el cómo vamos a reaccionar después de apretarnos el dedo, de golpearnos el dedo con ese martillo. Efesios 4. Efesios capítulo 4 y versículos 26 y 27, que son versículos bastante comunes que le damos lectura cada cierto tiempo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay molestia, claro que hay molestia, hay dolor, claro que hay dolor. Esto es razonable. ¿Qué es lo que hay que evitar aquí? Que esa molestia, que ese dolor escale, crezca a un sentimiento de ira. Eso es lo que hay que evitar. Un sentimiento lleno de emociones poco controlables. Porque aquí es donde está esperando Satanás para entrar. Lo dice la Escritura, ni deis lugar al diablo. A Satanás le encanta este estado de personas iracundas, de personas con ira, que reaccionan violentamente. Porque ese es el estado natural de Satanás. Satanás es el adversario. Es el que acusa a los hermanos día y noche. Eso nos menciona en Apocalipsis 12:10 acerca de Satanás. Nos acusa día y noche frente a Dios, con ira, con violencia, con deseos de destruir nuestra reputación. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Y algunas veces encuentra en nosotros canales para realizar este tipo de acciones. Una persona con ira no busca la paz. No sigue la paz. ¿Qué busca una persona con ira? Pelear, guerra, contienda, altercados. Proverbios 19:19. Volvamos a Proverbios 19, ahora 19:19. Estamos viendo cómo reaccionamos cuando, con esta ilustración del martillo, infligimos un dolor en nuestro cuerpo o alguien nos inflige ese dolor. Proverbios 19:19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. La violencia no trae nada bueno consigo. No es un proverbio nuevo. Creo que todo el mundo lo sabe. Creo que todo el mundo lo ha visto. La violencia no trae nada bueno, sino cosas malas. Proverbios 19:11, otro versículo.
La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Ahí está el contraste entre una persona iracunda, una persona rencorosa, una persona que reacciona con dolor culpando a todo el mundo, versus este hombre, ¿no? Que la honra es pasar por alto la ofensa. Me recuerda un poco lo que implica lo que es la Pascua, pasar por alto la ofensa de nosotros frente a Dios. Proverbios 22 y versículos 24 al 25. Hay más versículos al respecto. Aquí dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. 25. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Dime con quién andas, en otras palabras, y te diré quién eres. Vamos a andar con personas iracundas, tarde o temprano vamos a tener ese tipo de reacciones. Entonces, si recapitulamos un poco lo que venimos hablando, esta reacción por instinto frente a un dolor, en el caso de martillarnos un dedo, que tomemos esta ilustración, ¿qué sucede? Miramos al otro como el primer culpable del asunto, cuando ocurre un dolor así, un altercado, un problema. Nos victimizamos, porque la victimización funciona. Ya vimos por qué, porque es tan común. Nos molestamos exageradamente y nos airamos por la situación. Buscamos a quien contarle nuestra parte de lo que víctima que somos, que tristemente siempre hay alguien que quiere escuchar el chisme, y no solo de lo mal que está el otro, sino de todo lo mal que es el otro. O sea, además de la situación, lo echamos abajo porque es así, porque es así, porque es así, porque es así. Entonces expresamos ese dolor haciendo un daño a la reputación de esa persona. Y no nos damos cuenta, y Satanás está muy feliz, avivando nuestra visceral reacción, y así permitimos que influya en nuestra vida. Esa es una reacción muy humana, muy normal, que es muy difícil de contrarrestar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana corrompida nos lleva hacia allá de manera inmediata. Incluso como mencionamos, cómo funciona el dolor, la ciencia del dolor, mandando señales, es reaccionar de una manera que nos evite ese dolor. ¿Cómo evitar todo esto? ¿Cómo ir por un camino diferente a todo esto? La mirada analítica hacia uno mismo debe ser siempre, por principio bíblico, lo primero a considerar en el orden de cualquier conflicto que vivamos. Sea en las relaciones de amistad, sea en la hermandad con los hermanos de la iglesia, sea en familia, sea en matrimonios. Es decir, lo primero es mirarnos a nosotros. Iniciamos con la irrisoria pero real imagen de que primero vemos que el hermano tiene una paja en su ojo y no nos damos cuenta que tenemos una viga en el nuestro, no nos deja ver. Es algo bastante caricaturesco, pero refleja una verdad muy humana. Mirarnos a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra condición frente a Dios? En un conflicto. No estamos viendo quién tuvo la culpa, no, En un conflicto X. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Voy a leer solamente un versículo. Efesios, capítulo 2 y versículo 1. Estamos viendo cómo contrarrestar, cómo ir en contra de nuestra naturaleza corrompida que nos hace defender, que nos hace echarle la culpa al otro, sin mirarnos a nosotros mismos, que es en realidad lo primero que hay que hacer en un conflicto entre dos personas, dos o más personas. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a leer el 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. El foco principal en un conflicto debe ser primeramente siempre Dios y nuestra condición frente a Él. ¿Cómo estamos nosotros frente a Dios? ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la verdadera sanación de un conflicto? ¿De dónde viene la correcta guía para solucionar un conflicto? Proviene de Dios. No proviene de la otra persona. Ni siquiera proviene de uno. ¿De dónde proviene la solución? ¿De dónde proviene la guía? Si una persona dice, yo tengo mi propia manera de solucionar los problemas, así me ha funcionado toda la vida. Pero ¿qué es lo que dice Dios al respecto? Entonces la mirada es más hacia uno y hasta nuestra relación con Dios. Buscarlo a Él. ¿Cómo estamos nosotros frente a Él? Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos ha dado la vida. ¿Qué es lo que ocurre cuando en un conflicto asentamos ese pensamiento, ese foco? Inmediatamente, el gran muro que nos separa entre nosotros y los hermanos, entre nosotros y Dios, se derriba. ¿Y ese muro qué es? El orgullo. El yo. Yo tengo la razón y el otro no. Yo sé cómo hacerlo. Eso levanta el muro y nos separa con Dios, nos separa con los hermanos. Nos acercamos así a la humildad que Dios quiere que tengamos frente a Él, así como frente a los hermanos. Y aquí hay algo muy interesante en los conflictos entre personas, que deberían resolver los conflictos solos, como nos habla Mateo 18:15 y lo hemos visto hace pocas semanas atrás. Resolver un conflicto, cualquiera que sea este, es un acto de fe. Es un acto de fe. No fe en nosotros, sino fe en Dios. Fe en que Dios va a solucionar este conflicto. Porque resolver los conflictos a la manera de Dios no siempre es ganar, no siempre es tener la razón, no siempre tener la prueba que comprueba lo que yo estoy diciendo. No necesariamente es eso. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, un poquito más atrás, y versículos 1 al 8. Vamos a leer 8 versículos del capítulo 6 de 1 Corintios. Primera Corintios capítulo 6 y versículo 1 en adelante. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? De repente hay conflictos tan pequeños que se pueden solucionar muy sencillamente. Versículo 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, llevemos este problema a los tribunales, a ver si allá se resuelve, porque aquí no se puede resolver. Versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya si hay pleitos, dice Pablo a los Corintios, ya estamos mal. Ya no estamos bien. Hablando de pleitos, algo que se mantiene y que no se resuelve. Eso ya está mal. Lo más interesante de este contexto, es lo que viene ahora, yo lo tengo marcado, y dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio?
¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, Pablo está diciendo, a ver, tú tienes la razón, ya dale el pase a la persona, ya resuélvelo, ¿por qué sigues en pleito? Aquí nos está diciendo, ¿por qué no sufrís más bien del ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio a quienes no están haciendo eso y defraudáis esto y esto a los hermanos. Es una instrucción bastante interesante respecto a los conflictos que ocurren dentro de la iglesia. Y es una mirada muy alta. Y está en las Escrituras, que debemos considerar siempre. Porque los conflictos, como están siempre revueltos con emociones, se nos olvida dónde estamos y a quién tememos. ¿Cómo llegar a esta madurez espiritual que nos está diciendo Pablo? ¿Cómo podemos llegar ahí? Ya lo estamos viendo. En un conflicto, culpamos, pobrecito de nosotros. ¿Y qué pasa con nosotros y Dios? Antes de reaccionar de esa manera, tenemos que ir con Dios. A ver cómo estamos con Dios. ¿Quiénes somos? ¿De dónde nos sacó Dios? Y ahí entonces empieza a bajar un poco la emocionalidad, la molestia, la ira tal vez, empieza a calmar con Dios. No debemos agraviar al hermano con el orgullo dolido. Eso de empezar a atacar. Si alguna vez, como ejercicio, si alguna vez estamos martillando y nos martillamos el dedo, hay que considerar algo interesante. Tal vez lo tomamos mal, el martillo. Eso no lo consideramos de manera inmediata. Hay que detenerse, ¿no? Tal vez lo estoy tomando mal. Tal vez no tengo la suficiente experiencia para no errar en el clavo. Quizás yo elegí mal el martillo. Quizás este no era el martillo correcto, apropiado para el clavo. O quizás el clavo estaba chueco. Alguna vez el clavo está chueco y uno le pone y pum, se dobla y ya. Hasta ahí nomás llegó el trabajo. Uno elige el clavo, uno elige el martillo. O tal vez estábamos ahí feliz de la vida y pasó una mosca y pum, se nos fue el dedo. La mirada es hacia nosotros. La mirada es reconocer y recordar nuestra condición con Dios. No somos expertos. No somos perfectos para martillar. ¿Podemos molestarnos y dolernos? Claro que sí, porque duele un dedo, ¿no? Claro que duele martillarse un dedo. Sacarse la uña. Cuando ya es muy extremo el golpe, ¿no? Un martillazo molesta, un martillazo duele. Pero ese dolor debe canalizarse primeramente con nuestro Padre, por medio de Jesucristo, no con el otro. Si empezamos con el otro, hay pleito. Ya estamos mal. Y eso, como nos habla aquí en 1 Corintios 6, ya es una falta entre nosotros que tengamos pleitos. No estamos yendo a nuestro Padre cuando hay pleitos o cuando hay discusiones. Cristo no recibió un martillazo en el dedo. Si hubiese sido así, se soba el dedo y se va feliz de la vida. Cristo sufrió laceraciones de la carne viva, sangramiento, agotamiento por horas. Sufrió la burla de quienes lo veían en ese deplorable estado. Y aún así, ¿qué dijo de aquellos?
Lucas 23. Lucas capítulo 23 y versículo 33 al 39. Lucas 23 y versículos 33 al 39. Dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Noten, el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habían también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Jesús estaba al medio o entre dos malhechores que estaban siendo castigados. Podríamos decir, ¿por qué eran malhechores? Jesús estaba desnudo, humillado, el pueblo lo estaba mirando, los líderes religiosos se burlaban de él como el supuesto escogido de Dios. Los soldados le daban vinagre, fastidiándolo en su agonía, mofándose del título que estaba sobre su cabeza. Este es el rey de los judíos. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2 y versículo 23, no vayan ahí, menciona que cuando Cristo lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando a Cristo padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Tenemos que tener esta imagen de Jesús. Llegamos al Padre por medio de Jesús. ¿Cómo reaccionó Jesús? No frente a un dedo martillado, sino que a un cuerpo completamente molido. Vamos al Salmo 22. Aquí hay una conexión estrecha y muy, muy reveladora del rey David con esta experiencia horrible que vivió nuestro hermano mayor en carne. Vamos a leer a partir del versículo 7, porque aquí hay una descripción un poquito más profunda, con algunos detalles interesantes que tienen la conexión con el sacrificio de Jesús. Vamos a partir en el 7 hasta el 19. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Eterno, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es interesante esto de estirar la boca. Muchas veces en nuestra cultura latina dice: ay, esa siempre pone caras. Me cae gorda porque siempre pone caras. Y en un día normal, pero Jesús estaba en el madero y le hacían caras. Se burlaban de él. Menean la cabeza. Ay, pobrecito este, ¿no? Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude, ¿no? Aquí hay buscando el refugio de Dios en medio de esta angustia. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas,
y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Se imaginan tener sed y que nos den vinagre? En una agonía como esta. La descripción es muy clara. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Eterno, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Hasta aquí. Podemos leer más todavía, pero creo que no cabe dudas al respecto de que el rey David, inspirado por Dios, en su dolor que él experimentó frente a sus enemigos, también escribió proféticamente lo que nuestro Señor Jesucristo sufriría en la crucifixión. Hay una conexión muy interesante entre la crucifixión y lo que el rey David escribe aquí. Es realmente algo sorprendente. Con todo, tanto el rey David como más adelante Jesucristo no reaccionaron airada y vengativamente. Hay que ponerse en este contexto. No reaccionaron mal. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es la misericordia de Dios, la cual nos ha sido enseñada de manera empírica, en terreno, y es la que debemos practicar entre nosotros cuando ocurren los conflictos y los malos entendidos, porque de esos van a haber muchos. Y aunque va en contra de nuestra naturaleza humana reaccionar de esta manera, solo con Dios podemos hacerlo. Aquí está escrito: no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No hay quien ayude. Entonces, ¿quién ayuda? El vecino del frente, el vecino del otro lado, mi amiguito de aquí, mi amiguito de allá. Vamos a contar todo el chisme a ver si me ayudan a mis cuates y a mis cuatas. Eso no es ayuda. Eso es venganza. Y eso no es de cristianos. Hablamos de martillarnos el dedo. Dolernos. Sí. Molestarnos. Claro que sí. Hay que respirar. Hay que controlarse. Y enfocarse en uno. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo me han enseñado a martillar? ¿Cuánto me falta para martillar bien? Para no apretarme un dedo. Y tenemos que reconocer que no somos buenos martilladores. No martillamos bien. Por eso nos hacemos daño. Por eso hacemos daño al resto. Porque tenemos mucho todavía que aprender. Todos. Vamos a concluir este mensaje. Habrá momentos en que vamos a reaccionar mal frente al dolor. Claro que sí. Apriétense un dedo y lo vamos a experimentar de inmediato. Eso es lo que ocurre. Habrá momentos en los que los otros reaccionarán mal frente al dolor. Claro que sí. La exhortación aquí es que seamos tolerantes, que controlemos nuestros impulsos, que tengamos el dominio propio, una de las características del fruto del Espíritu Santo. Seamos misericordiosos.
Seamos misericordiosos los unos con los otros y busquemos a Dios para que nos fortalezca y nos guíe cuando vengan las pruebas. No olvidemos que resolver conflictos es, por sobre todo, un tema de fe. Es un acto de fe. Confiamos en los principios de Dios y confiamos en que Él se hará cargo. Así vamos a poder pasar el dolor. El dolor no es para siempre. El dolor dura un rato. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando nos esté doliendo? Esa es la pregunta. Retórica, porque ya respondimos gran parte de esto. Hablando de la misericordia, les quiero comentar que he tomado partes de esta información en este momento por un libro escrito por un señor que se llama Gary Petty, que creo que lo conocemos bastante bien, de Beyond Today. Su libro se llama El efecto de la misericordia. Está aquí, está en inglés, pero aquí hay mucha información que él ha recabado como ministro en todos estos años en la iglesia. Y tiene que ver con el efecto misericordioso sobre los otros, que es el mismo efecto que Dios aplica sobre nosotros y que al final tenemos que preguntarnos cómo somos nosotros con nuestros hermanos. Vamos a finalizar con este versículo que queda en 1 de Pedro, capítulo 1 y versículos 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 6 al 7. Porque dijimos que el dolor pasa. Si yo me voy a presionar un dedo fuerte con el martillo en este momento, tal vez si tengo la mano fría se me va a calentar. Eso es lo que pasa cuando nos pegamos en los dedos. Y hasta ahí funciona bien. Pero es un dolor igual que duele, que molesta. Puede durar quizás un par de horas, o si es muy fuerte el golpe, un día o 2 días. Pero no dura 100 años. Y no hay cuerpo que aguante tampoco eso. El dolor pasa. El dolor de un conflicto pasa. ¿Qué vamos a hacer cuando ocurra ese conflicto? Mirar más allá. ¿Qué hay más allá? 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hacia allá vamos. Vamos a tener un dolor mañana, vamos a tener un dolor la próxima semana, pero es parte de nuestra vida. Hay que superarlo, hay que resolverlo. No hablamos de las raíces de amarguras, que están también insertas en estas situaciones, pero lo importante es qué vamos a hacer con ese dolor, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a asimilarlo. Probablemente no podemos cambiar mucho el contexto, pero lo que sí tenemos que trabajar, lo que sí tenemos que tener mucha fuerza de Dios para poder superar es el cómo reaccionamos frente al dolor. Buenas tardes a todos.